La mayoría de las personas pasa por alto un tipo de roca que, aunque opaca y sin brillo, puede ser la llave a un sistema aurífero completo. En zonas erosionadas o senderos junto a antiguos lechos de río, es común encontrar bloques angulosos con costras oxidadas o vetas quebradas. Señales que rara vez llaman la atención, pero que son los primeros mensajeros del oro profundo. Estas rocas suelen tener un aspecto sucio, con tonalidades rojizas, amarillentas o marrones en su superficie, oxidación de sulfuros, y se fracturan con bordes irregulares. No son bonitas, pero si se encuentran dentro de una matriz de cuarzo blanco lechoso, sobre todo si este cuarzo aparece en patrones lineales o en forma de vetillas que atraviesan la roca madre, estás frente a una posibilidad real de mineralización. Oro nativo suele ser secundario, depositado por fluidos hidrotermales que utilizaron esas mismas grietas como canales. Aquí la intuición geológica empieza a formarse. Busca zonas donde estas vetas parezcan haber sido aplastadas o deformadas por presión tectónica. Las texturas de brechas, rocas compuestas de fragmentos angulosos cementados, son otro indicio. En terrenos de alta montaña o pendientes antiguas, donde la erosión dejó expuesta la roca original, estos patrones se ven sin excavar. Una pista olvidada por muchos es el sonido y la densidad. Al levantar una de estas piedras, debería sentirse anormalmente pesada para su tamaño. No por el oro en sí, que rara vez está visible, sino por la asociación con sulfuros de hierro y cobre, cuyo peso supera con creces al de rocas comunes. A veces, al golpearla, emite un eco sordo en lugar de un chasquido limpio, signo de mineralización interna. En regiones auríferas históricas, como las fajas verdes arqueanas de Canadá, cinturones de cuarzo en el Brasil central o áreas andinas con actividad volcánica antigua, estas rocas son el punto de partida de casi toda exploración efectiva. El error más común: ignorarlas porque no muestran pepitas visibles o colores metálicos llamativos. En realidad, cuanto más sutil la señal, más técnica debe ser la búsqueda. Pero, ¿cómo distinguir entre una roca simplemente oxidada y una con potencial aurífero real? La respuesta empieza con los indicadores minerales. Una roca puede no contener oro visible, pero sí contar la historia completa de cómo ese oro llegó allí. El primer indicio es el color: tonalidades rojizas, anaranjadas o incluso verdosas en superficies de fractura recientes sugieren oxidación de sulfuros, que frecuentemente acompañan mineralizaciones auríferas. Este patrón no es superficial. Se repite dentro de las vetas cuando se parte la roca, lo que indica que la alteración es interna, no un simple manchado por intemperismo. El cuarzo es el protagonista más común. No todo cuarzo es igual. El cuarzo lechoso, opaco, sin transparencia, es típico de zonas de baja temperatura donde los fluidos hidrotermales depositaron minerales metálicos. Busca vetas de cuarzo que se crucen con la roca madre de forma discordante, es decir, que cortan el patrón original de la roca, ya que suelen ser intrusiones tardías, portadoras de oro. Si las vetas son rectilíneas, con bordes afilados y orientadas en la misma dirección que fallas o pliegues del terreno, la posibilidad de mineralización es mayor. Una forma particularmente reveladora es la textura en caja o hueco fantasma, donde los cristales de pirita o galena se han disuelto dejando cavidades cúbicas en el cuarzo. Estos huecos son huellas de sulfuros, y aunque el oro no siempre los reemplaza directamente, su presencia es consistente con sistemas de depósito epitermal o mesotermal. Otro elemento a considerar es la forma de las rocas sueltas. Si encuentras fragmentos angulosos cerca de vetas expuestas, podrían haber sido liberados por procesos de erosión mecánica reciente. Estos fragmentos, llamados float en la jerga geológica, pueden indicar una fuente rica aguas arriba. El análisis de su morfología, especialmente si son densos, con vetas visibles y fracturas rellenas, permite construir una hipótesis de dirección de flujo. En terrenos de origen volcánico, especialmente aquellos con presencia de tobas o andesitas alteradas, el contraste entre la roca hospedante y la vetilla es notable. La veta suele tener una dureza y brillo distintos, y en algunos casos presenta texturas bandeadas o microfracturas selladas con óxidos. En la mayoría de las zonas auríferas, es el agua, no la roca, la que ofrece la primera confirmación práctica. Mientras los afloramientos minerales requieren experiencia para interpretarlos, el movimiento de las corrientes obedece leyes físicas simples. El oro, por su densidad, tiende a concentrarse en lugares predecibles. Y esos lugares están marcados en el paisaje como si fueran señales visibles para quien sabe leerlas. Una curva cerrada en un arroyo, especialmente si forma un meandro con remanso en el lado interior, es un punto clásico de acumulación. En esa zona, la corriente pierde velocidad y los materiales más pesados, como el oro,
con una densidad de 19.3 g/cm superíndice 3, tienden a hundirse y depositarse entre las gravas. Si además se observa una acumulación de arenas negras, con alto contenido de magnetita o ilmenita, se está ante un entorno de atrapamiento potencial. La morfología del fondo es clave. Rocas grandes que forman escalones naturales, o rifles de origen natural, permiten que el oro quede atrapado en grietas profundas o bajo placas planas. Estos puntos deben ser inspeccionados durante estaciones secas, cuando el nivel del agua desciende lo suficiente como para exponer concentraciones sin necesidad de excavación intensiva. Una técnica simple pero reveladora es el muestreo en abanico con batea. Se toma material de varios puntos alrededor de una curva o una cascada menor, se concentra con agua, y se observa la cantidad de arena negra remanente en el fondo. Si al final del lavado quedan trazas doradas planas y brillantes que no se mueven con facilidad, es posible que estés observando oro fino. No saltes a conclusiones aún. Muchas micas y pirita desgastada pueden imitarlo. Pero si las partículas doradas son maleables al presionarlas con una aguja o cuchillo, y no cambian de brillo con el ángulo de luz, es una señal fuerte. La señal más ignorada, los paleocanales. Antiguas rutas de agua ahora secas, a veces visibles como depresiones lineales o terrazas de grava cementada, han atrapado oro durante siglos. Si una nueva corriente corta perpendicularmente uno de estos paleocanales, es el punto exacto donde buscar. El agua está haciendo por ti lo que requeriría maquinaria en otro contexto. Y cuando la corriente ya reveló su carga pesada, la geometría de los minerales en el terreno empieza a mostrar su papel más decisivo. ¿Qué forma toman esas vetas? ¿Y por qué importa? No basta con ver cuarzo y oxidación en la roca. El patrón geométrico que adoptan los minerales en el terreno determina si ese entorno es solo decorativo o si realmente alberga una red aurífera funcional. La geometría, en este caso, no es abstracta. Es el mapa físico de la migración de fluidos minerales en el pasado geológico. Las vetas auríferas más consistentes no se presentan de forma aleatoria. Tienden a seguir fracturas preexistentes en la roca, planos de debilidad generados por tectonismo o enfriamiento diferencial, y, cuando son productivas, mantienen una orientación consistente a lo largo de varios metros o incluso kilómetros. Esta alineación es clave. Si al examinar varios afloramientos en un área ves vetas paralelas, orientadas según una dirección dominante, por ejemplo, noreste-suroeste, estás viendo un sistema estructural activo en su momento, no una dispersión aleatoria de cuarzo. Aún más reveladoras son las estructuras de tipo en escalera, ladder bands, o vetillas de relleno, stockwork, donde múltiples microfracturas cruzan la roca en red. Aunque individualmente cada vetilla puede parecer pobre, su densidad indica que el volumen total de roca ha sido expuesto a fluidos minerales. En sistemas epitermales, este patrón en stockwork puede ser el signo más importante de saturación aurífera diseminada. Una observación común en zonas de interés es la presencia de boudinage, fragmentos elongados de cuarzo estirado dentro de matrices más dúctiles, que se asemejan a salchichas conectadas. Estas formas revelan deformación posterior al emplazamiento, lo cual a menudo redistribuye el oro dentro de la veta, concentrándolo en los extremos de los boudins, donde la fracturación es más intensa. También importa la relación entre vetas primarias y vetas satélite. En algunos cinturones auríferos, las vetas menores actúan como indicadores que convergen hacia una estructura principal más rica. Seguir su alineación y ángulo de inclinación puede llevar directamente al núcleo del sistema. Pero incluso si la geometría es prometedora, sigue existiendo un riesgo técnico. No todo cuarzo vetiforme contiene oro. Algunas vetas son estériles, formadas por los mismos fluidos pero sin contenido metálico significativo. La diferencia está en la mineralogía asociada. Entonces, ¿cuál es la señal química o visual que indica que no está solo ante cuarzo, sino ante un sistema cargado de metal valioso? El siguiente indicio no viene del oro en sí, sino de los sulfuros que lo preceden. Los sulfuros metálicos son los heraldos del oro. En la mayoría de los sistemas hidrotermales, el oro no se deposita solo, sino acompañado o incluso atrapado dentro de minerales sulfurados como la pirita, Fs, la arsenopirita, FeASS, la calcopirita, CuFS, y, en menor medida, la galena, PbS, y esfalerita, ZNS. Su aparición cambia por completo el enfoque de búsqueda. Ya no basta con observar textura y forma. Ahora entramos en el dominio geoquímico. La pirita es la más abundante y traicionera. Su aspecto metálico dorado ha engañado a generaciones de buscadores, razón por la que se ganó el nombre de el oro de los tontos. Pero su presencia, en contextos correctos, no es una mala señal.
Cuando la pirita aparece en cristales cúbicos bien formados dentro de vetas de cuarzo y acompañada de alteración férrica, óxidos rojizos, puede ser indicio de un sistema aurífero mesotermal activo en el pasado. El punto crítico es su textura. Si está diseminada en pequeñas partículas o forma agregados masivos con zonas de oxidación interna, vale la pena investigar. La arsenopirita merece más atención. Es menos común, de brillo plateado a gris acero, con forma prismática o romboédrica. Se asocia fuertemente con oro invisible, oro atrapado a nivel submicroscópico en su matriz. En muchos depósitos de alta ley, especialmente en zonas de clima templado con rocas metamórficas, la presencia de arsenopirita es un mejor predictor de oro que la pirita sola. El olfato también cuenta. Al romper una roca con alto contenido en sulfuros, se libera un olor a huevo podrido, ácido sulfídrico, señal de reacciones químicas activas. En contacto con el aire y el agua, estos sulfuros se alteran formando óxidos coloridos. Una razón más para estar atento a manchas naranjas, verdes o azules intensas en las fracturas. Una prueba de campo sencilla es la prueba del clavo o cuchillo. La pirita es frágil, se rompe fácilmente con un golpe seco. El oro, en cambio, es maleable, se aplasta. También se puede aplicar una lupa de 10X para observar si el brillo metálico presenta fracturas concéntricas o bordes nítidos. El oro verdadero tiende a tener forma de escamas irregulares, sin líneas de fractura definidas. Pero incluso con sulfuros presentes, la pregunta permanece: ¿hay oro libre, o está encapsulado? El próximo paso es un examen más fino, que separa las ilusiones de las posibilidades reales. Y para eso, hay que saber distinguir el error más común en campo: confundir oro con mica brillante. El error más común en prospección aurífera no ocurre por falta de oro, sino por la emoción de creer que ya se ha encontrado. Una escama brillante en la batea, un destello entre la grava, y la mente corre más rápido que la evidencia. Pero en la mayoría de los casos, lo que brilla no es oro, sino mica, y confundirlos puede llevar a semanas de trabajo perdido. Afortunadamente, existen pruebas simples que evitan ese desvío. La diferencia clave entre el oro y la mica es su comportamiento frente a la luz y la presión. El oro refleja luz de manera uniforme desde cualquier ángulo, con un brillo cálido y metálico que no cambia al mover la piedra o la batea. La mica, en cambio, tiene un brillo vítreo o perlado que varía con la orientación. Si giras la batea y el brillo desaparece en ciertos ángulos, es mica o clorita. En campo, basta una aguja o la punta de un cuchillo para hacer una prueba rápida. Si se puede cortar la escama sin que ésta se rompa, dejando una marca visible, es oro. La mica, al intentar presionarla, se desliza o se fragmenta. Además, la mica suele ser más ligera y se mueve con facilidad dentro de la batea durante el movimiento circular de lavado. El oro, por su alta densidad, se queda pegado al fondo. Otra herramienta útil es la lupa de 10X. Bajo aumento, el oro se presenta en forma de escamas curvas o aplanadas, sin aristas rectas, y a menudo con bordes algo irregulares. La mica, en cambio, muestra una estructura laminar, con líneas paralelas o esquinas definidas. Algunas micas, como la biotita, también muestran un leve tinte verdoso o bronceado al trasluz, que el oro nunca tiene. Una trampa más difícil de detectar es el oro fantasma. Partículas ultrafinas de oro atrapadas en sulfuros o arcillas, invisibles al ojo humano. En estos casos, ni la batea ni el examen visual ayudarán. Solo una concentración mecánica o un ensayo de laboratorio confirmarán su existencia. Pero antes de llegar a ese punto, aún queda una herramienta fundamental: el imán. Porque si bien el oro no es magnético, muchas de las arenas negras que lo acompañan sí lo son. Y saber cómo reacciona el material a un imán puede revelar si estás limpiando el camino hacia una concentración real, o solo retirando basura densa sin valor. Antes de invertir horas lavando grava o moliendo muestras, un paso rápido y revelador puede ahorrar tiempo y enfocar el esfuerzo: el barrido magnético. Aunque el oro no es ferromagnético, casi siempre se asocia con minerales pesados que sí lo son, y esos minerales, si están presentes en abundancia, actúan como indicadores indirectos de que el sistema de concentración está activo. El más común es la magnetita, de color negro intenso, con brillo metálico opaco y forma granular o masiva. Le sigue la ilmenita, que aunque menos magnética, también responde al imán en menor grado. Ambas forman parte de las llamadas arenas negras, el material pesado que se acumula en las curvas de los ríos, detrás de obstáculos o en zonas de remanso. Su presencia, lejos de ser molesta, es una señal alentadora. Si el flujo del agua fue suficientemente lento para permitir que estas partículas se depositaran, también pudo atrapar oro.
Para realizar el barrido, basta un imán de neodimio envuelto en una bolsa de plástico o una cinta adhesiva. Este se pasa sobre el concentrado húmedo o seco, recogiendo partículas negras que luego se separan y se inspeccionan. Si el material capturado es abundante, homogéneo y denso, es probable que estés tratando con magnetita o ilmenita. Si en cambio no responde al imán, pero aún así es oscuro y pesado, podrías estar ante hematita o minerales no magnéticos como granates, circono o incluso monazita, algunos de los cuales pueden indicar presencia de oro en ambientes específicos. El análisis no termina con la atracción magnética. Es útil observar cómo se comporta el concentrado bajo la batea. La magnetita y la ilmenita tienden a acumularse en líneas curvas durante el lavado, mientras que el oro se queda en el punto más bajo y centrado del recipiente. Esta separación visual es una forma empírica de leer la dinámica de la muestra. En regiones con litología ígnea o metamórfica, como gabros, serpentinitas o anfibolitas, la presencia de magnetita es frecuente, pero no siempre relevante. La clave está en la proporción. Una muestra con exceso de material magnético y sin rastros visuales de oro puede indicar un entorno ferrífero sin mineralización aurífera significativa. En cambio, una combinación balanceada de arenas negras y partículas pesadas no magnéticas abre la puerta a la siguiente fase. Una vez que los indicadores visuales y magnéticos han dado luz verde, llega el momento de aplicar el método más simple y eficaz para revelar concentraciones ocultas: la separación gravimétrica. Aquí se combinan dos herramientas esenciales, la criba y la batea, en una secuencia que, bien ejecutada, puede convertir una muestra caótica en un concentrado manejable que diga con claridad si vale la pena seguir adelante. Todo comienza con la preclasificación. Usar una criba seca de malla número 20, 0,85 mm, o número 40, 0,425 mm, permite separar el material fino del grueso, lo que mejora la eficiencia del bateo posterior. El oro fino rara vez se encuentra en fragmentos grandes. Generalmente está asociado a granos de tamaño arena o menor. Al eliminar gravas y piedras grandes, se evita que interfieran con el lavado y se reduce el volumen de trabajo. Una vez cribado, el material se introduce en la batea con agua limpia. El movimiento circular suave permite que las partículas pesadas se desplacen hacia el fondo, mientras los elementos ligeros se eliminan inclinando ligeramente el recipiente. En este proceso, la forma y el peso del oro trabajan a tu favor. Tiende a quedar atrapado en las canaletas o en la parte inferior, resistiendo el flujo incluso cuando otros materiales ya han salido del campo visual. Es importante realizar múltiples ciclos de bateo por cada muestra. La primera fase remueve los orgánicos y arenas claras. La segunda deja solo arenas negras y pesados. La tercera revela si hay oro visible. Si al final del tercer ciclo aparecen escamas doradas que no se mueven, tienen bordes irregulares y se aplanan bajo presión, estás frente a oro aluvial real. El riesgo en este punto es confundir arenas negras densas con material valioso. Por eso se recomienda secar el concentrado final y repetir el proceso en seco para confirmar la presencia persistente de brillo metálico. En muchos casos, el oro no aparece a la vista, pero sí puede quedar atrapado entre partículas pesadas, invisible al ojo pero detectable por peso. Este concentrado seco y reducido se puede almacenar para análisis más avanzados, como ensayo al fuego o espectrometría. Pero antes de llegar allí conviene hacer una pausa y revalidar el camino. Porque a veces, lo que parece prometer oro termina siendo solo pirita o mica en el entorno correcto. ¿Cómo evitar esa trampa clásica sin laboratorio? El siguiente paso muestra la línea divisoria entre la ilusión y el metal.